Los estudiantes del Instituto Superior Robustiano Macedo Martínez presentan la propuesta de análisis denominada De lo simple a lo espectacular, un recorrido del cuento universal al cuento regional. Durante esta presentación, los estudiantes indagarán el alcance de la teoría del cuento espectacular formulada por el autor Humberto Hauff, 2008, empleándola en diversas lecturas, las cuales fueron realizadas durante el primer cuatrimestre de la asignatura Teoría y Análisis Literario, que fue dictada en la modalidad aula virtual. El propósito de esta propuesta es descubrir, experimentar y disfrutar de una lectura espontánea que puede volverse sobre indicios y marcas para luego tornarse crítica. Particularmente, nos proponemos hallar una forma de ilustrar los 4 preceptos que postula la teoría del cuento espectacular para considerar a un texto como tal. La presencia de un relato intenso, original, que presenta un mundo coherente mediante la utilización de un lenguaje natural. En dicho mundo irrumpen hechos inexplicables, imprevisibles, como también sucesos que revisten al relato de espectacularidad, ya sea por su originalidad o por los modos de narrar de los autores. Los relatos serán analizados y se organizan en 2 ejes. Por un lado, literatura universal y canónica. Estos textos seleccionados son El corazón delator de Edgar Allan Poe, Los ojos de Celina de Bernardo Cordon, Un ramito de ojos azules de Octavio Paz, Tu rastro de sangre en la nieve de Gabriel García Márquez, El gato negro de Edgar Allan Poe, No oyes ladrar a los perros de Juan Rulfo. Los textos de literatura formoseña pertenecen a el libro Taller de Miércoles, una antología compilada por Orlando Van Bredam, publicada en 2019. Estos relatos elegidos son Los ojos del viejo de Adriana Helbling, El collage de Marisa de Silvia Mura, El hombre que se borró de Jairo Poveda Guido y El pulpo bajo la cama de María Florencia Luján. Para ello, hay que tener en cuenta en qué consiste el cuento espectacular. Es la narración que tiene el detalle de regirse por el principio de espectacularidad. Es una cosa que verdaderamente llama la atención. Alude al poder de captación de atención del lector que el texto conlleva y su peculiar fuerza ostentiva. Y las características que presenta son características teóricas del cuento espectacular, bueno, propuesta por este escritor formoseño, Humberto Haus, nos dice que la narración de un cuento debe poseer, bueno, 4 características principales. La primera es que debe contar con una historia original, es decir, contar algo nuevo e impactante para el lector. A su vez, un relato intenso, comprendido como la sensación de haber leído todo en la brevedad de pocas hojas del relato. En tercer lugar, el relato debe enmarcarnos en un mundo coherente, que no necesariamente debe ser posible, pero sí contribuir a la imaginación del lector. Finalmente, debe contar con un lenguaje natural, lo que se traduce como la redacción de un cuento acorde a lo que se está contando, en familiaridad con el lector, para su interpretación por parte del mismo. El cuento El corazón delator de Edgar Allan Poe narra la historia de un hombre y un anciano que vive con él. Este anciano tiene un ojo que incomoda al narrador y razón por la cual él lo llama ojo de buitre. Este lo desagrada tanto que planea asesinar al anciano. Durante 7 noches, el autor del crimen ingresa a la habitación del viejo con el fin de iluminar el ojo de buitre, pero todos sus intentos fracasaron ya que siempre encontró el ojo cerrado. Cito textualmente: y cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, levantaba la linterna con sumo cuidado. Oh, con qué cuidado.
porque la charnela rechinaba. No lo abría más que lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz ilumine el ojo de buitre. Hice esto durante 7 largas noches hasta las 12. En la octava noche, el anciano se despierta luego de que el hombre deja lanzar una carcajada. Este permanece inmóvil y procede a iluminar el ojo con la linterna y esta vez se encontraba abierto. También se oye el corazón del anciano latir fuertemente, a lo que el hombre decide atacar y el anciano deja escapar un grito. Cito textualmente: llegada la octava noche, procedí con más precaución aún para abrir la puerta. Seguidamente, luego de llevar a cabo el hecho del asesinato, desmiembra el cuerpo y lo oculta por parte bajo las tablas del piso y asegura haber ocultado todas las señales del crimen. Pero no tuvo en cuenta que un vecino oyó el grito del anciano y llamó a la policía. Se presentaron 3 oficiales a la casa del hombre y luego de revisarla y no encontrar nada, se sentaron a conversar con él. Pero el hombre escuchaba un latido que lo atormentaba y que cada vez se oía más fuerte, razón que lo lleva a confesar el crimen a la policía. Cito textualmente: enseguida arranqué las 3 tablas del suelo de la habitación. Deposité los restos mutilados en los espacios huecos y volví a colocar las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni aun el suyo, hubiera podido descubrir nada de particular. Considero personalmente que esta obra es un cuento espectacular porque narra una historia original debido a que el simple hecho de un ojo, que es una parte del cuerpo humano, incomoda y atormenta al narrador, quien también es el autor del crimen. Es tanto lo que causa este ojo en el autor que lo lleva a quitarle la vida a una persona por esa simple razón. También podemos decir que el narrador y autor del crimen está loco o muy paranoico, ya que oye latir el corazón del anciano aun cuando éste se encuentra debajo de las tablas. Bueno, el cuento del que yo voy a hablar se llama Los ojos de Celina, del autor Bernardo Coelho. Es una pequeña descripción de lo que se para ir con el tema. Esto narra la historia de un joven que vive con su madre y su hermano mayor en el campo. La vida de esta familia empieza a cambiar cuando este joven conoce a una chica llamada Celina. Tiempo después se casa con la chica llamada Celina y la lleva a vivir con su familia. Es ahí donde las cosas empiezan a cambiar en su familia, ya que según la madre de este joven, Celina era muy diferente a la familia, no era muy buena para el trabajo y no encajaba en la familia según su madre. La madre del joven desde el día número 1 no la quiso a Celina e hizo todo lo imposible para que Celina se alejara de su hijo y no formara parte de su familia. Podemos decir que la trama principal que gira en torno, gira en torno a cómo la madre domina a los hijos constantemente durante toda la trama, manipula mucho a sus hijos, sus hijos ya son grandes y a pesar de eso, la madre quiere que sus hijos sigan haciendo lo que ella dice. También predomina mucho el odio constante que tiene hacia la joven Celina. Este cuento se trata de un cuento espectacular, justamente personalmente, porque cuenta con los siguientes conceptos. Tiene un relato intenso, ¿por qué? Porque en pocos capítulos cuenta una historia breve que hace que el lector se enfoque en las ideas principales y no en ideas secundarias. También cuenta con un mundo coherente, ¿por qué? Porque desde el principio de la trama cuenta algo posible, algo cotidiano de la vida. También porque hace que el lector cumple con las expectativas justamente que el lector tiene sobre este cuento. También cuenta con un lenguaje simple, un lenguaje natural, porque cuenta con un vocabulario simple que se puede entender e interpretar correctamente. Se dice también que es un cuento espectacular justamente porque cuenta con una historia original. ¿Por qué? Porque cuenta con una historia poco feliz que hace que el lector enfoque toda su atención hacia el final de la historia. También se dice que tiene una historia original, citando justamente con la siguiente cita textual.
Mi madre le dijo a Celina que fuese a enterrar la damajuana del vino en la arena húmeda. Le dio también la olla envuelta en arpillera. De repente sentí un grito de Celina que me puso los pelos de punta. Quise correr hacia ahí, pero pensé en brujerías y me entró un gran miedo. Además, mi madre me dijo que no me moviera de ahí. Celina llegó tambaleándose. No hizo otra cosa que mirarme muy adentro con esos ojos que tenía y cayó al suelo. Mientras mi madre se agachó y miró cuidadosamente el cuerpo de Celina, señaló, ahí abajo del codo, mismito, ahí picó la yarará, dijo mi hermano. Celina abrió los ojos y volvió a mirarme. Una víbora, tartamudeó. Había una víbora en la olla. Otra cita textual con la que podemos justificar que se trata de una historia original es la siguiente. Entonces mi madre me agarró el brazo. Eso se arregla de un solo modo, me dijo. Vamos a hacerla correr. Mi hermano me ayudó a levantarla del suelo. Le dijimos que debía correr para sanarse. En verdad es difícil que alguien se cure de esta forma, ya que al correr el veneno resulta peor y más efectivo. Es ahí donde se puede observar que hasta el último momento del cuento que digamos, como la madre intenta hacer todo lo posible para matarla a Celina. Eh, para concluir para concluir mi análisis de este cuento, quiero brindar una opinión personal. Al leer el cuento me pareció muy interesante y como se trata de una trama bastante corta, decidí investigarlo un poco más en internet y encontré que se trataba de un relato que estaba basado en hechos reales. Este hecho que cuenta en el cuento pasó en la provincia de Chaco hace unos años y es justamente lo que más impacto le causa al lector al leerla, ya que saber que se trata de algo que pasó en la vida real y te pones a pensar de hasta dónde puede llegar el odio de una persona hacia otra, justamente de la madre hacia la esposa de su hijo, que incluso hizo todo lo imposible para alejarla de su familia y termina con un triste final. Bueno, mi cuento es El ramo de ojos azules de Octavio Paz. Haciendo un micro resumen, este cuento trata sobre un viajero que decide salir a caminar en medio de la noche. Como consecuencia, se intercepta con otra persona que decide sacarle los ojos por cumplir el capricho de una novia. Cuando el delincuente se da cuenta que estos ojos no son de lo que él está buscando, decide dejarlo libre, a lo cual este protagonista huye lo más rápido posible. Este cuento es breve, tiene una historia original ya por el simple hecho de un robo, cito textualmente. No tenga miedo, señor, no lo mataré, nada más voy a sacarle sus ojos. Y también tiene un relato intenso y corto, ya que en simples capítulos podemos darnos cuenta de que se trata sin otros temas, ya sea que puedan distraer al autor. Cito textualmente. ¿Qué quieres? Sus ojos, señor, contestó con la voz suave, casi apenado. ¿Mis ojos? ¿Para qué te servirán mis ojos? Mira, aquí traigo un poco de dinero. No es mucho, pero es algo. Te daré todo lo que tengo si me dejas. No vaya a matarme. Al analizar este cuento me di cuenta que nos quiere decir que los seres humanos no somos dueños de todo y que este mundo lleno de bichos, espectáculos, noches largas nos puede sorprender en el simple hecho de que por un simple descuido nos damos cuenta que hay más allá de solamente una noche en una caminata. Hola, mi cuento es El rastro de tu sangre en la nieve de Gabriel García Márquez. Este cuento trata de dos jóvenes que se conocieron en la escuela primaria y después de varios años se vuelven a encontrar en el balneario de Marbella, cuando Billy Sánchez interrumpe en los vestidores y ahí adentro se encontraba la nena Dacón, y donde se enamoraron a primera vista, luego se casaron y fueron a Europa a su luna de miel. Al llegar los recibe el embajador y le entrega a nena con un ramo de rosas. Ese ramo de rosas le pincha el dedo anular
a la nena Dacón, pero ella no le presta mucha atención. Al partir de Europa, ¿sí?, hacia París, nena Dacón se da cuenta que su dedo sangraba demasiado, pero su marido, como estaba, Billy Sánchez, estaba muy entretenido con su auto, no le prestó mucha atención. Entonces ella sacaba su mano por la ventanilla del auto y dejaba chorrear la sangre por la nieve. Luego de varias horas de viaje, nena Dacón ya se sentía muy débil y le pedía a su marido buscar una farmacia. Cuando llegaron cerca de Francia, se encuentran con un hospital y nena Dacón ya estaba muy débil y queda internada un día martes. Y los días de visita en Francia eran los martes. Bueno, Billy Sánchez entonces se dirige al hotel más cercano, hizo de todo por verla a su esposa, no consiguió, hasta que esperó el día de visitas. Cuando va a querer verla, le informan que su esposa había fallecido el día jueves y ya los actos fúnebres fueron consumados. Bueno, este cuento es espectacular porque la muerte causada por el pinchazo de una rosa nos coloca en este dicho espacio que estamos. El extrañamiento se produce también porque el espectador está enmarcado en una atmósfera coherente, tal como lo espera el género de la obra, o el realismo mágico, ¿sí? Observo también que la ruptura de la cotidianidad, ¿sí?, opera de forma mágica, intercalando los elementos naturales, disonantes, y de esta forma llegamos al suceso de la muerte de nena Dacón, digamos, porque no se despide de su esposo y él tampoco logra verla. Y es una muerte absurda, casi falsa, en el hecho original, intenso, como es contado también en un lenguaje natural, donde se predominan los adjetivos, y le leo una cita. Cuando salió del hospital, ni siquiera se dio cuenta de que estaba cayendo del cielo una nieve sin rastro de sangre, cuyos copos tiernos y nítidos parecían plumitas de plomas, y que en las calles de París había un aire de fiesta porque era la primera nevada grande en 10 años. Hola, voy a hablar de la obra No oyes ladrar los perros, del autor Juan Rulfo. Vamos a hablar de su obra No oyes ladrar los perros, cuento corto, en prosa, con un narrador en tercera persona, omnisciente. Existe el diálogo entre el padre y el hijo. Dentro de la obra hay un cambio de registro entre tú y usted, donde hay dos personajes, el padre y su hijo Ignacio. Un hijo malhechor, su padre está siempre presente. Su padre está siempre presente porque se lo prometió a su madre, la madre de Ignacio, quien muere. Ignacio es un malhechor. El ambiente de la obra es rural, de campo, una zona desolada, árida, un México pobre, una luz que es la luz de la luna porque se va haciendo de noche. Mientras el padre carga a su hijo en su espalda moribundo y lo va llevando al próximo pueblo a ver si hay un médico que puede curarlo. Porque al hijo lo han tratado de matar en un club de delincuentes. Aquí vemos la crítica de los crímenes que pueden cometer los hijos
esa relación interpersonal entre padre e hijo, el amor de un padre que lo manifiesta en su actitud. Mientras iba cargando al hijo en la espalda, le decía: Ignacio, pues esto lo hago por su difunta madre, no lo hago por ti, porque no lo mereces, sino por su madre, en memoria de ella. Muestra la realidad de la desesperación del México de esta época, de la pobreza, de la violencia, de la desesperanza. Ofrece una imagen del campesinado mexicano y vemos diferentes conceptos organizadores como el amor y el desprecio, la comunicación o falta de comunicación, las relaciones familiares, el individuo y su entorno. 3. La dualidad del ser y las relaciones interpersonales. Vemos lo bueno y lo malo, el pecado. Y para resumir el cuento, trata de un padre y un hijo. Su padre lo está llevando a la próxima ciudad, se llama Tonaya, donde hay un doctor donde quizás puedan curarlo. El padre le pregunta: ¿no oyes ladrar los perros? Como preguntándole que si estamos llegando al próximo pueblo donde te pueden curar. Llegan al pueblo, el hijo que le pedía agua cada rato, ya perdiendo la vida, caen los dos casi desplomados en la acera del pueblo de Tonaya. Así termina la obra. Historia original, realista, porque Ignacio no ayuda a su padre con la esperanza de oír ladrar los perros de la ciudad de Tonaya. Las citas: mira a ver si ya ves algo o si oyes algo, tú que puedes hacerlo desde allá arriba, porque yo me siento sordo. ¿Y tú no lo oías, Ignacio?, dijo. No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. Bueno, yo voy a hablar acerca del cuento, de un cuento que es de la literatura formoseña. Es un cuento escrito por Adriana Hebling y se llama Los ojos del viejo. Al inicio este relato cuenta sobre un anciano llamado Don Lisandro, que tiene una vida muy rutinaria por su estado, ya por su vejez, está casi llegando a los 100 años. Voy a citar algunos textos algunas líneas, donde nos ilustra cómo es la vida de este hombre. Esa tarde le pusieron la reposera en la vereda, como todos los días, y lo sacaron a que se oree. La gente que